Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Señor, en esta mañana no podemos escapar de tu presencia, no podemos escapar de tu espíritu. Tú nos conoces más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Señor, queremos que tú nos hables al abrir tu palabra, prepares nuestros corazones y nos ayudes a entender el propósito por el cual tú nos has salvado. Señor, no es casualidad que un día recibimos el perdón, la salvación y la vida eterna. Y tú tienes un propósito. Muchos de nosotros no sabemos cuál es. Ayúdanos para que podamos descubrirlo. Señor, acá hay un grupo de tus hijos que están aquí en esta casa de oración. No sabemos cómo han venido, no sabemos cuáles son sus dificultades. Entendemos que es fácil alabarte y glorificarte cuando todo va bien, pero es difícil cuando todo va mal. Señor, tú conoces los corazones de cada uno, yo no los conozco, no sé cómo han venido, no sé cuál es la preocupación, cuál es la dificultad, cuál es la lucha, cuál es la prueba. Señor, si es personal, si es familiar, si es laboral, si es profesional, si es con algún ser querido, algún familiar, algún hijo, no sé, pero tú conoces cada corazón en esta mañana. Yo quiero que en este momento no me lo digas a mí, pero se lo digas al Señor. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu culpa? ¿Cuál es tu dolor? Y si no tienes nada de esto, también alaba al Señor por este gran día y por este gran momento. Voy a dejar unos instantes nomás para que cada uno ore consigo mismo. No me lo diga a mí, se lo diga a Dios, que Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu corazón, Él conoce todo tu ser. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Hoy quiero compartir con ustedes 6 cosas que debemos tener en cuenta para cumplir la voluntad de Dios. Y les invito a abrir en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. 6 cosas que todos las sabemos. Yo creo que no hay hijo de Dios que no sepa esto. Pero la pregunta es, ¿se cumple en tu vida? ¿Andás como el Señor realmente quiere? Dice la palabra de Dios que tenemos una lucha permanente y es
la batalla que tenemos que librar el espíritu contra la carne. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otro pasaje dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La primera parte la entendemos. No amamos al mundo, no amamos el sistema, no amamos las leyes, muchas de ellas contrarias a la palabra de Dios. No amamos la corrupción, no amamos nada de lo que gira alrededor del sistema político y del sistema actual de las naciones. Pero cuando dice no améis las cosas del mundo, ¿qué son las cosas? Ustedes sabrán qué son las cosas. Las cosas puede ser la moda, las costumbres, el idioma, el vocabulario, la forma de vivir que hoy las familias están destrozadas. Y son las cosas del mundo que entran a nuestra vida y a nuestro corazón y parece que si no las adoptamos quedamos fuera de todo comentario, fuera de todo, de toda moda, de toda onda, y las tenemos que adoptar, porque el mundo pega fuerte y hace que nosotros adoptemos las cosas de este mundo. Después dice, os ruego que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es digno? ¿Cómo se merece? Merecedor quiere decir digno. ¿Cómo se merece el Señor que vos andes? ¿Cómo has andado en estos días hasta hoy? ¿Cómo es tu vida de lunes a sábado? ¿Cómo andás? Algunos están pensando, y está bien que lo hagan. Algunos miran para otro lado diciendo, ¿cómo estoy andando? Y es la gran pregunta. Dice que andéis como es digno del Señor, de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes saben que vocación es la inclinación que nosotros tenemos hacia algo, la habilidad que tenemos hacia algo. ¿Cómo es esa profesión, esa vocación que está en vos? ¿Es de acuerdo al llamamiento que has tenido del Señor? ¿Es de acuerdo a lo que Dios realmente quiere? ¿O estás haciendo algo contrario a lo que Él quiere? Dice la Biblia también, andad con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechas tu tiempo? Hoy tenemos el celular, la computadora, los chicos tienen los jueguitos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? ¿Cuánto tiempo destinamos a entretenernos con esos aparatos? Que muchos de ellos son muy útiles, no tengo duda, pero otros nos distraen de tal manera que nos olvidamos de andar como Jesús anduvo, de andar como Cristo manda, de leer la palabra que vamos a ver más adelante como Él la ordena, de escuchar su voz. Parece algo tan pasajero, tan antiguo, escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacemos para escuchar la voz de Dios? De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, ¿cómo lo recibiste? Andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? ¿Te acordás? ¿Pediste perdón por tus pecados? Quizás derramaste alguna lágrima. Le dijiste, Señor, perdóname porque estos años he vivido como yo quise y no como tú quisiste. Perdóname. Y a partir de ahí reconociste a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Aquel que desde la cruz dijo, perdónalos.
y el Señor te ha perdonado, te ha salvado. Pero de esa fecha a hoy, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Te has olvidado de ese paso de fe? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo anduvo el Señor. El Señor anduvo con los pobres, anduvo con los necesitados, anduvo con los enfermos, anduvo con los endemoniados, anduvo con los ciegos, anduvo con los paralíticos, anduvo con los leprosos. Es más, a los escribas y fariseos los tenía como enemigos, a los que decían cumplir la ley, a los que obligaban a cumplir la ley aunque ellos no la cumplían. Y yo me pregunto, ¿yo no soy a veces un fariseo? Vengo los domingos, alabo, canto, oro, y mañana lunes, no sé, entro en mi trabajo, en mi profesión, en mi relación con los vecinos, con mis familiares. ¿Y cómo soy? ¿Soy como el Señor? Me preocupa los pobres. Dice la Biblia que el Señor en un momento le dijo a los discípulos: estuve enfermo y no me visitasteis. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve en la cárcel y no me vinisteis a ver. Señor, ¿cuándo te vimos en esta situación? Dice: si lo hicieres a uno de mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y yo me pongo en primer lugar, estoy lejos de ser eso. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estás vos? ¿Estás preocupado? ¿Te preocupa ver a un hombre durmiendo en la calle? Yo sé lo que vas a decir. Si le doy algo, se lo va a gastar en drogas, en alcohol, en tabaco, en todo menos en comida. Es cierto. Pero la parábola del buen samaritano nos enseña mucho, nos enseña mucho. Dice que un hombre fue golpeado por los ladrones y pasaron religiosos, no le dieron ni corte, y fue un samaritano quien lo levantó, lo curó y lo llevó al mesón. Y dijo: todo el gasto que originara este hombre lo voy a pagar yo. Ahora, ¿uno pasa por tonto? No, Dios ve, Dios conoce el corazón. Como hemos leído recién, Dios nos conoce más a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Y Él sabe de nuestra conducta, de nuestra actitud, de nuestro hacer para su gloria, y Él lo va a recompensar cuando llegue el tiempo indicado. En segundo lugar dice: temeréis. Temer no es miedo, porque el principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová. No es miedo, es respeto, es honrar, es obedecer. ¿Cuántas cosas ordena el Señor? Que son mandamientos en la palabra del Señor. Dice: hacer la voluntad de Dios es ser testigos, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuánto hace? Recién cantamos una canción que decía: cantar, cantar, no puedo evitar cantar y no puedo evitar decir lo que Él hizo por mí. No sé cómo se llama la canción, pero sé que parte de la letra era esa. ¿A cuántos le contás lo que hizo Cristo por ti? Amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo. ¿A cuántos? Temer al Señor
guardar sus mandamientos. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación con temor, con respeto, con honradez, con obediencia. Ocúpate. No es que un día le dijiste al Señor, perdóname y se terminó. No. Después vienen los resultados, los frutos. La vida cristiana es una vida llena de bendiciones, llena de beneficios, pero también llena de responsabilidades. La vida cristiana no es sencilla. El que piensa que es fácil se equivoca. Estamos en un mundo contrario a la voluntad de Dios. Estas palabras de Deuteronomio 13:4 le dijo Jehová a su pueblo: van a ir a tierras de gentiles, a tierras que son idólatras, a tierras donde no me conocen a mí. Entonces yo les invito para que anden, para que teman y para que guarden, para que escuchen, para que sirvan y para que me sigan. Nosotros estamos en un mundo igual, lleno de pecado, lleno de idolatría, lleno de cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a la palabra de Dios. Y estamos en medio de una sociedad así. Ahora, no para caer simpático tengo que acompañar al pecador, no. El Señor estuvo con publicanos, pecadores, pero siempre dijo la verdad, siempre anunció el Evangelio. Cuando estuvo con esa mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Con la mujer samaritana que tuvo 5 maridos y el hombre que estaba en la casa no era su marido. Nosotros hoy una persona así no podemos ni darle para que reparta los himnarios, porque con una vida así es tremendo. Pero sin embargo el Señor la amó, la perdonó y fue una gran misionera en Samaria. Ahora, ¿cuál es el propósito y el plan de Dios para tu vida? Lo tienes que buscar, lo tienes que buscar. No importa si tu vida fue llena de pecado, de faltas, de no temer al Señor y de hacer lo que se te daba la gana, pero el Señor tiene un propósito desde el día que te salvó. Desde el día que Él se encontró contigo tiene un propósito. No temas, le dice el Señor a Pablo, a Saulo de Tarso, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. No temas, habla, di la verdad, cuenta cómo recibiste a Cristo, cuenta lo que Cristo es para vos, cuéntalo. Esto parece muy sencillo, pero últimamente desde los púlpitos en las iglesias se habla de depresión, de ansiedad y de otro tipo de enfermedades que es verdad, es real, existen, pero se habla muy poco de la práctica del Evangelio, que es muy sencillo, pero se necesita obedecer, se necesita hacerle caso al Señor. Y después, en tercer lugar, dice guardar. Le dice Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Cuánto hago yo? ¿Cuánto haces tú de lo que está escrito? Es la gran pregunta. ¿Cuánto obedecemos al Señor? Ustedes saben que el rico que vino al Señor le dijo: Señor, he guardado los mandamientos desde que soy muy joven. Y el Señor aprobó lo que decía, pero conocía su corazón también. Y le dijo: es cierto lo que decís, he guardado los mandamientos. Y nosotros los mandamientos los conocemos todos de memoria. Y hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento que lo conocemos y no lo practicamos. Porque oísteis que fue dicho, dijo el Señor que vino a guardar la ley, mas yo os digo, no es ojo por ojo. El que te pega en la mejilla derecha pone en la izquierda.
Oíste que fue dicho, ama a tu enemigo. Pero yo os digo que si te enojares con tu hermano, ya sos un homicida. Porque ¿qué pasa si te enojas con un hermano tuyo? Cuando lo ves no querés ni saludarlo. Cuando va por la vereda de enfrente, cruzas y vas por la vereda contraria para no cruzarte con él. Pasa. ¿Hay algún familiar? ¿Hay algún ser querido? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Hay alguien en la iglesia? Algunos decían, a fulano de tal lo llamamos Dios. ¿Y por qué Dios? Porque nadie lo quiere ver. Porque nadie quiere acercarse a Él. Y a veces pasa con nosotros. Y el Señor le dijo a este joven rico, una cosa te falta. No bastaba con guardar los mandamientos. Dice, andá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y seguime. Y este joven dice que se fue triste, afligido, porque tenía muchas posesiones. Ahora, Dios no está en contra de las posesiones, está en contra del corazón del joven que estaba detrás de las posesiones. Y si vos estás detrás de tu profesión, de tu trabajo, de tu capacidad, y Dios ocupa el segundo lugar, está mal. Dios tiene que ocupar el primer lugar en todas tus cosas. En todas tus cosas. Y Dios te va a bendecir. Estate seguro de eso. Dios te va a bendecir. Pero a este joven le faltaba eso y dice que se fue afligido, se fue triste, preocupado, porque tenía muchas riquezas. Y Dios no lo volvió a llamar. Le dijo, bueno, vení, congregate, el Espíritu Santo por ahí te vuelve a hablar y cambiás. No, le dijo, tu corazón es lo más importante de tu vida y yo quiero cambiar tu corazón. Y el joven no accedió a la voluntad del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que los mejores animales. En alguna versión dice que la grosura de los carneros, lo mejor del animal. El obedecer es mejor que los sacrificios, guardar los mandamientos. En el Nuevo Testamento no tenemos los mandamientos que Dios le dio a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no codiciarás, en fin. Pero tenemos otros mandamientos. Sed santos porque yo soy santo, por ejemplo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. No hay manera con fulano, manera con mengano o manera con sultano, no. Tiene que ser la misma manera de vivir para todos igual. Ser santos, ser diferentes, no es tener una aureola en la cabeza, no, pero ser diferentes, opinar distinto a lo que el mundo opina en cuanto a muchas leyes que van contra la voluntad de Dios. Y decirle, no estoy de acuerdo. Ayer caminando por el parque, hay 2 o 3 canchas de baby fútbol ahí en el Parque Valle, y me llamó la atención, al menos para mí, yo no estaba informado ni preparado, pero en un partido de baby fútbol habían varones y chicas jugando, varones y nenas. Y le digo al entrenador, ¿hay de los dos sexos? Me dice, sí, en el baby fútbol es así. Y me quedé sorprendido, que haya nenas y varones jugando al fútbol en baby fútbol, ¿no? Y el golero, que era un chiquito así, con lentes. Y le digo, ¿y el golero con lentes puede? Viene un pelotazo o algo, se lastima los ojos. Me dice, sí, se permite. Es el mundo, son las cosas del mundo. Y tenemos que acostumbrarnos. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, dice Hebreos. Los discípulos del Señor decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
¿Qué oíste? ¿Qué viste? Anúncialo. Así de sencillo. Porque no sabes si a la persona que tenés frente lo vas a volver a ver. O puede pasar que pase mucho tiempo y diga la persona, este hombre, esta chica o esta mujer estuvo conmigo tanto tiempo y nunca me dijo que era hija de Dios o hijo de Dios. ¿Por qué guardarse eso? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no testificar? ¿Por qué no anunciar? Vos no vas a salvar a nadie, yo tampoco, lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero el deber nuestro es anunciar, ser testigos. Y a toda criatura, sin distinción. Y esa semilla sembrada, el Señor se va a encargar de darle el crecimiento. Porque uno riega, otro planta y el Señor da el crecimiento. Nosotros plantamos, regamos y el Señor da el crecimiento. No somos nosotros quienes salvamos y perdonamos pecados. Lo hace el Señor, pero yo debo anunciar. Y después la decisión es de la persona. En quinto lugar dice, seguir. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. A veces tenemos días de mucha alegría y a veces tenemos días de prueba, pero en todo eso está el Señor. Él está presente porque dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiere decir que en los momentos buenos o en los momentos malos, el Señor está. Yo sé que cantar y alabar al Señor en los momentos buenos y felices es más fácil. Y nos cuesta, y yo lo digo por experiencia, en este tiempo me cuesta cantar, pero no porque esté en contra, pero me cuesta. Pero el Señor tiene un propósito, como en la canción que hemos oído al principio. Al final Él tiene un propósito. Y pienso a veces en Abraham, que estaba bien, tenía su familia, su estancia, su ganadería, su buen pasar. Estaría contento porque tenía abundancia de todo. Pero en un momento determinado Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo a tal lugar. Y se fue a Abraham. Cambio de planes. Hace poco escuché un mensaje de Dante Gebel que hablaba acerca de los desvíos. Desvíos en la vida. Son desvíos. Otro caso es el de José, el mimado de Jacob, el de la túnica de colores. Fue vendido, fue llevado como esclavo. Estuvo en la casa de Potifar, fue tentado. Estuvo en la cárcel porque fue denunciado, pero Dios estaba con él. Y llegó a ser el segundo después del gobernador de Egipto. Cambio de planes, cambio de vida, desvíos. Pero Dios tenía un propósito, salvar a un pueblo. Salvó a sus hermanos, a su padre, de la hambruna que había en Jerusalén. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, torturaba a los cristianos, consintió con la muerte de Esteban. Pero se encontró con el Señor camino a Damasco y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo te mostraré lo que es padecer por mi nombre. Y fue el gran apóstol de los gentiles. Cambio de planes. Y así podemos pensar en Gedeón, estaba zarandeando el trigo, una familia humilde, pobre, sin preparación, indefenso, y Dios lo llama para que salve al pueblo de Israel de los madianitas. Dice, pero yo no soy capaz, no estoy preparado, pero yo estaré contigo, yo voy a estar contigo. Y esa es la bendición, que Dios está con nosotros. No temas, serví al Señor,
Sos llamado para servir en el lugar donde estás. Quizás no seas misionera, no seas pastor, no tengas una congregación, pero donde estás podés ser luz, porque hay mucha gente que está en oscuridad. Donde estás podés ser de bendición. Donde estás podés llevar el Evangelio. Y el Señor ve tu proceder, ve tu corazón, ve tu intención, ve tu seguimiento, ve tu servicio, y el Señor te va a recompensar. No hay duda de eso. Lo digo por experiencia, el Señor es fiel. Y por último dejo el caso de Job. El caso de Job fue un caso que siempre nos habla y Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Lo dice el Dios, varón justo, temeroso, apartado del mal. Tantas cosas. ¿Dice eso Dios de vos? ¿Dice de mí? Ojalá lo diga. Pero de Job lo dijo. Dice, toca todo lo que tiene menos su vida. Y ustedes saben la historia. 10 hijos murieron, todo el ganado y las riquezas que tenía desaparecieron. Y al final dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cambio de planes. Desvíos en el camino. Va a ser 2 años que yo viví eso, no lo esperaba. Cambio de planes. Desvíos. Pero como la canción que hemos escuchado, aprendí y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo todos los días que Dios está presente, que Dios es fiel, que Dios, más allá que tenemos muchas preguntas que no tienen respuesta, pero Dios sabe lo que hace. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Es el tiempo que yo esperaba? No. ¿Es el tiempo que yo creía? No. Porque hay edades para todo. Cuando es una edad avanzada, dice, bueno, 2 años más, 2 años menos, ya cumplió, gracias Señor, que disfrute de la eternidad. Pero cuando es joven, la persona, uno dice, ¿por qué te apuraste, no? ¿Por qué te apuraste? Podía haber vivido unos años más. Pero bueno, cambio de planes, cambio de propósito. Y el propósito final es bueno. El propósito final es bueno. Seguir al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Hablas con el Señor? ¿Conoce tu voz? Habla. A veces nosotros decimos el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo estuvo en el principio de la creación, sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2 dice que se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. El Espíritu es el que está hoy presente en nuestras vidas. El Espíritu es el que da convencimiento de pecado. El Espíritu Santo es el que nos arrima al Señor a obtener el perdón, la salvación y la vida eterna. El Espíritu Santo es que nos habla. El Espíritu Santo es que nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que dice no. No. Como le dijo a Pablo, no podés ir a ese lugar. Bueno, el Espíritu Santo es el capitán del ejército y es el que nos guía siempre. Escuchá la voz del Espíritu. Pedile al Señor. Y dice que el Espíritu Santo intercede por vos con gemidos indecibles cuando estás orando. Dice cosas que vos no te imaginás. Hay que creer. Hay que creer. A veces lo damos por hecho, lo damos como que lo sabemos de memoria, pero
Yo les invito en esta mañana para que lo llevemos a la práctica, para que escuchemos la voz de Dios. Oremos y pidamos conforme a su voluntad, porque Él nos oye y nos va a dar las cosas que necesitamos. Pero también escuchemos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Ojo que con esto no quiero decir que seamos pentecostales, no. Allá cada uno es salvo, punto. Pero escuchar la voz de Dios. Yo no sé cómo viniste hoy. No sé cómo fue esta semana. No sé cuál es tu preocupación. No sé con qué culpa estás cargando. ¿O estás muy feliz? Gloria a Dios. Pero el Señor sabe. A Él no podemos esconderle nada. Habla con el Señor. Decile al Señor. Seguí al Señor. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, le dijo Josué al pueblo. Elijan, pero yo les aconsejo que sigan a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, seguir al Señor es estar atento a lo que Él ordena, es estar atento a lo que Él manda y es estar atento para obedecerle. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, que nos ayude para que cada uno de nosotros podamos ser distintos, podamos ser diferentes, más allá de los años que tenemos de convertido, más allá de los años que hemos conocido al Señor. Pero ¿cómo está nuestra vida? Lo sabemos de memoria, pero ¿lo cumplimos? ¿Lo hacemos? Si cada uno de nosotros se encarga de testificarle a uno y ese uno acepta a Cristo, qué bendición. Y si no lo hace, la decisión es personal. No tenemos que cargar con esa persona. Ya le hemos dicho toda la verdad. No es que nosotros seamos perfectos, pero Dios nos perdonó. Dios nos amó y nos ama. Y Dios nos sigue perdonando. Y seguimos sus pasos y le somos obedientes. Por eso, sigue a Jehová vuestro Dios en el andar, en el temer, en el guardar, en el escuchar, en el servir y en el seguir. Amén. Que Dios nos bendiga.